Bienvenidos chicos, una semana más a sus clases de geografía virtual. Bien, recordando un poco de lo que hicimos la semana de trabajo número 6, comentamos de lo que es el territorio peruano, su localización y también sus dimensiones. En esta semana número 7 completaremos lo que hicimos en la número 6, ya que en la 6, aparte de hablar del territorio peruano, también nos ocupamos de hablar de los Andes. Entonces, en esta ocasión hablamos de la Amazonía, conocida también como la selva del Perú, y en la segunda parte hablaremos específicamente de la costa y el litoral peruano. Bienvenidos chicos, y hoy día trabajamos la selva del Perú y comenzamos. Bien jóvenes, comenzaremos con lo que es la región amazónica del Perú. Para esto nos ayudaremos con un mapita del territorio peruano, pero esta clase de mapa es de tipo transversal y nos va a ayudar a entender lo que corresponde a la localización de la selva del Perú. Recuerden que la Amazonía se extiende realmente por varios países. Gran parte de Sudamérica ocupa la selva amazónica, pero el video trata solamente de ocuparnos del aspecto en el Perú. ¿Sí? Bien, empezamos comentando que la Amazonía del Perú se ubica debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo funciona esto? Recordemos lo siguiente con ayuda de nuestro mapa. Aquí señalamos lo que es la selva del Perú. ¿Sí? Al costadito encontramos los Andes peruanos. Ya habíamos visto que los Andes peruanos pueden estar divididos o integrados en tres sectores. ¿Sí? La cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Pegadita a la cordillera oriental está la selva del Perú. Ubiquemos ahora justamente la altitud. Acá tenemos una medida de 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y hacia abajo, recuerda, de los 1000 metros sobre el nivel del mar hacia abajo, ¿sí? Se encuentra la Amazonía del Perú. También podemos agregar lo siguiente, que los Andes orientales están pegaditos o limitan con la Amazonía peruana. A ver, acá en nuestro mapita, recordemos otra vez las tres cordilleras que habíamos visto la anterior semana: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Otra vez repito, pegadito a la cordillera oriental está la Amazonía del Perú. ¿Y hasta dónde se extiende? Se extiende hasta los límites con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Más o menos en este mapita se representa o ilustra toda la extensión de la Amazonía. Ocupa bastantes países, bueno, gran parte de Sudamérica en realidad. Pero en el territorio peruano, la selva, estás viendo ahí de color verde, termina, solamente en el Perú termina en las fronteras o límites con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, 4 países. También debemos de verificar lo que es su extensión territorial, pero en porcentajes relacionados al Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que la Amazonía peruana ocupa el 57.3% del territorio patrio, más de la mitad. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto también la anterior semana. En el relieve de la Amazonía peruana encontraremos 3 características muy importantes. La primera, la Amazonía o selva peruana presenta un relieve plano, homogéneo o llano, ¿sí? No hay muchos accidentes morfológicos, ¿sí? O de relieve saliente. Ahora, como es selva, ¿sí? La Amazonía está cargada de bastante vegetación, principalmente flora, árboles en realidad. También podemos mencionar que los ríos que están ubicados en la Amazonía del Perú forman el sistema fluvial del Amazonas.
Quiere decir que la mayoría de ríos que se encuentran en la selva peruana van a desembocar en un río principal, en este caso el río Amazonas. Otra característica muy importante de lo que es la selva peruana es su clima. Entre las características del clima de la selva peruana podemos mencionar que es cálido, caluroso o tropical, húmedo y también lluvioso. Repito. Y la selva baja es la zona más calurosa, la famosa llanura, donde se encuentra el río Amazonas. Ya sabemos que toda la Amazonía peruana se divide en dos subregiones, la selva alta y la selva baja. Nos ocuparemos ahora de estudiar la selva alta. La selva alta está comprendida entre la región andina y la llanura amazónica. Es decir, que esta parte de la selva del Perú se encuentra junto a los Andes, específicamente a la cordillera oriental, y se va a extender hasta la llanura amazónica o también denominada selva baja. La característica de la selva alta gira en torno a ser una franja angosta y longitudinal. ¿Qué quiere decir una franja angosta? Que de toda la selva peruana, esta parte de la selva alta ocupa un menor porcentaje. ¿Cómo se traduce esto? En que hay más selva baja que selva alta. Ahora, también podemos decir que está afectada por la tectónica andina y presenta relieve inclinado. Como está pegada a los Andes peruanos, esta zona va a presentar relieve accidentado, un relieve inclinado, es decir, que vamos a encontrar relieves como por ejemplo valles en su mayoría. ¿Qué es la tectónica andina? Recuerda que la tectónica andina es todo el proceso de formación de la cordillera de los Andes. Entonces, esta parte de la selva del Perú, selva alta o Amazonía peruana, sí está afectada por todo ese proceso de formación de la cordillera de los Andes. ¿Por qué proceso se formó? Por la subducción de placas tectónicas. La selva alta también tiene otros nombres o se le conoce con el nombre de faja subandina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el prefijo sub? Que está debajo o seguido, ¿sí? O bajo si quieres, bajo la cordillera de los Andes. ¿Cuál? La cadena oriental. También podemos decir que se denomina ceja de selva. ¿Por qué ceja de selva? Porque aquí vamos a encontrar bastante vegetación, principalmente árboles. Y también podemos denominarla rupa rupa. En la zona
de la selva alta también encontramos etnias, ¿sí? Y dentro de las lenguas amazónicas, rupa quiere decir caliente. Pero como es una zona calurosa, ¿sí? Decir muy caliente en idioma amazónico de las etnias que habitan ahí, se dice 2 veces la misma palabra. Es como traducirlo a caliente, caliente, rupa, rupa. O en castellano común, muy caliente, zona muy caliente. Entre las características de la selva alta también mencionamos lo siguiente. ¿Qué tiene relieve accidentado? ¿A causa de qué tendrá relieve accidentado? Ya lo mencionamos, porque está afectada por la tectónica andina. El relieve accidentado nos va a traer como consecuencia diversas geoformas, como por ejemplo, en la selva alta vamos a encontrar valles, contrafuertes, cañones y terrazas fluviales, principalmente valles. Y estos valles se van a llamar valles amazónicos. Los valles que formaban la cordillera de los Andes se llamaban valles interandinos. Ahora los valles en la selva se denominan valles amazónicos. También podemos mencionar que los ríos en esta zona, dijimos, los ríos que están en la selva del Perú, en toda la selva, van a formar el sistema fluvial del Amazonas. Pero como acá tenemos un relieve accidentado, ¿sí? Pegado a la cordillera de los Andes, los ríos son torrentosos. ¿Qué quiere decir torrentosos? Rápidos, veloces, ¿sí? Y también dijimos que la selva alta tiene una característica, ser la zona más lluviosa del Perú. Entonces los ríos van a agarrar bastante velocidad. ¿Por qué? Porque van a estar cargados siempre de agua, producto de las lluvias que hay en esta zona. Empecemos estudiando las principales geoformas o el relieve que se encuentra en la selva alta. Comenzaremos con los valles amazónicos. ¿Qué son los valles? Los valles son depresiones longitudinales comprendidas entre elevaciones, con una base amplia y recorrida por un río. Esta zona de los valles, ¿sí? También son centros demográficos y centros agropecuarios. Es decir, que donde hay un valle siempre va a haber establecido una ciudad o de repente va a haber actividad agropecuaria como ganado o de repente plantaciones, entre otros. Los principales valles amazónicos están clasificados en la siguiente celda. Tenemos al valle de Bagua, ¿sí? Donde se desarrolló el famoso Baguazo hace algunos años. Está ubicado en el departamento de Amazonas. También el valle más famoso de todos es el famosísimo valle Huallaga y su vecino Tocache, ubicados estos dos en el departamento de San Martín. El valle de Jaén en Cajamarca, el valle de Oxapampa, habitado por colonias holandesas en el departamento de Pasco. Otro valle muy famoso, sí, amazónico el valle Tingo María en Huánuco, el valle Chanchamayo en Junín, el valle Inambari en Puno. Recuerda que Puno solo cuenta, al igual que el Cusco, con 2 regiones naturales. En su mayor parte Puno es Andes y la otra parte está pegada a la Amazonía peruana, formando uno de los valles más famosos, denominado Inambari. En el caso del departamento del Cusco, está de más mencionarte que cuenta con región amazónica y región andina. Ya mencionamos la anterior semana algunos valles muy importantes del departamento del Cusco, pero en ese caso eran valles interandinos. Ahora estamos estudiando los valles amazónicos. Los valles amazónicos en el departamento del Cusco tenemos el Vilcanota Urubamba, Llavero, Cosnipata y Marcapata. Si mencionamos o tomamos como ejemplo los valles del Cusco y el ejemplo de definición de qué es un valle, estas depresiones longitudinales que están entre elevaciones recorridas por un río, o
sea, no va a haber valle si es que no hay un río que lo atraviesa. Y acá justamente encontramos al río Vilcanota Urubamba, un río muy famoso, el río Llavero, Cosnipata y también Marcapata. Pero de este grupo de valles, el valle más importante es el valle Vilcanota Urubamba, formado por el río Vilcanota y más adelante en su recorrido denominado este mismo río Urubamba. ¿Sí? Te había dicho que los principales valles o más famosos, Bagua en Amazonas, donde se produjo el Baguazo, Huallaga y Tocache en San Martín, Oxapampa en Pasco, Tingo María en Junín, Inambari en Puno y los valles del departamento del Cusco. Otra geoforma que podemos encontrar en la Amazonía de la selva alta son los contrafuertes o estribaciones andinas. Antes de definir o entender qué son los contrafuertes o estribaciones andinas, toma en cuenta lo siguiente. La selva alta, otra vez lo repito, está pegada a los Andes orientales del Perú. ¿Sí? Tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, conozcamos qué son los contrafuertes. Dice, son las últimas estribaciones, es decir, montañas bajas y transversales de la cordillera oriental. Aquí estamos viendo en esta imagen al fondo la cordillera de los Andes, pero si nos acercamos más, estamos viendo pequeñas elevaciones como montañas. ¿Sí? Estas pequeñas elevaciones, que no son nada a comparación de las grandes montañas que hay en los Andes, se llaman estribaciones andinas, que quiere decir pequeñas colinas que se dirigen a la selva, o también contrafuertes. También podemos agregar que este grupo de estribaciones andinas presenta quebradas profundas erosionadas por los ríos. Acá, por ejemplo, estamos viendo una quebrada en esta zona. Y acá las elevaciones, ¿por quién han sido erosionadas? Por este río. Sí, pero vuelvo a decirte, estas pequeñas elevaciones son las últimas manifestaciones de la cordillera de los Andes para dirigirnos a la selva baja. Ahora, dice, esas vertientes terminan en afiladas zonas cubiertas de densa vegetación. Acá, por ejemplo, en geografía vemos esta geoforma que se denomina filos. Acá tenemos otra, ¿sí? Como si fuera la parte que corta de un cuchillo, por eso se denomina filos. ¿Sí? Y recuerda, estas estribaciones, a diferencia de la zona de la cordillera de los Andes, sus montañas, diferencia entre contrafuertes y estribaciones y las elevaciones de la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes vamos a encontrar escasa vegetación, solamente ichu, paja en castellano. En cambio, en los contrafuertes o estribaciones andinas vamos a encontrar estas geoformas cargadas totalmente de vegetación, sí, totalmente verdes. Veamos esta geoforma. Esta geoforma muy preciosa en la Amazonía son los famosos pongos. Los pongos es un tipo de erosión. Por ejemplo, toda esta zona alguna vez habrá estado completada como un solo bloque, una montaña, pero ha sido cortada como si fuera una V por este río que está acá, que no te diste cuenta que existe. Entonces, ¿qué es un pongo? Básicamente es un relieve erosionado profundamente por un río hasta cortar una cadena montañosa. ¿Sí? Vuelvo a decirte, esta cadena montañosa habrá formado alguna vez un solo bloque, pero en el transcurso de miles de años, ¿sí? Y la erosión de este río ha ido cortando y abriendo una especie de brecha, como si fuera una V perfecta, mira. Los pongos también son denominados entradas a la selva, ¿sí? O conexión a la selva.
En el caso de los pongos en el Perú tenemos los más famosos, el pongo Mancerriche, formado por el río Marañón. Otro pongo formado también por este río es el pongo Rentema o Retama. Entre el río Marañón nos está formando dos pongos bien famosos, Mancerriche y el otro Rentema o Retama. El río Huallaga nos va a formar el pongo de Aguirre. El río Huallaga forma el pongo de Aguirre. El río Tambo va a formar el pongo de igual nombre, Tambo. En el Cusco tenemos el río Urubamba, que va a erosionar la entrada a la selva, ¿sí? El departamento del Cusco, y va a formar el pongo de Mainique, muy conocido a nivel nacional. Y el río Yuragiacu va a formar el pongo del Padre Abad. Bien, jóvenes, ya vimos las principales geoformas o el relieve de la selva alta. Tenemos los valles amazónicos, tenemos los pongos y también los contrafuertes o estribaciones andinas. Ahora nos ocuparemos de ver la selva baja de nuestro territorio. A ver, ¿qué entendemos de la selva baja del Perú? Que es una extensa superficie plana. Si comparo la selva alta con la selva baja, dijimos hace un momento, la selva baja, ¿sí?, es de mayor cantidad, ocupa más territorio que la selva alta. Y es una zona donde no encontramos relieves salientes, no hay montañas ni colinas, ¿sí? Es en su gran mayoría una zona llana, plana o también denominada homogénea, ¿sí? Dice también, esto fue alguna vez pregunta de examen, ¿sí? La selva baja ocupa el antiguo cratón brasileño. ¿Qué es el cratón brasileño? Hace un momento también mencionamos que la selva alta sí estaba afectada por la tectónica andina, era la formación de la cordillera de los Andes. En cambio, el cratón brasileño es la placa tectónica que no ha sido afectada por el proceso de subducción, ¿sí? Por eso es una placa tectónica llana, plana, y sobre ella se ha formado la Amazonía, ¿sí? Listo. También podemos mencionar lo siguiente, que la selva baja a comparación de la selva alta tiene mucho más vegetación, ¿sí? También tiene gran cantidad de fauna, animales, y podemos encontrar lagos, o también se denominan como cochas, ríos, ¿sí?, que forman meandros. En el siguiente mapita observamos todo lo mencionado, ¿sí? Acá solamente estamos marcando la selva baja, porque la selva alta era como una franjita longitudinal. Y mira la gran diferencia, ¿sí? Ahora, si la selva alta tenía otros nombres, la selva baja también. La selva baja también es llamada llanura amazónica. ¿Por qué es llamada llanura amazónica? Porque es plana y homogénea, ¿sí? O también se denomina a la selva baja la región Omagua del Perú. La diferencia climática entre la selva baja y alta, ¿sí? No te olvides, ya lo mencionamos, que en la selva alta llueve bastante, en cambio en la selva baja sí llueve, pero hace muchísimo más calor, ¿sí? Por eso es denominada una zona tropical. Ahora veamos las diferentes geoformas o el relieve de la selva baja. El relieve de la selva baja se entiende mejor con este mapita de tipo transversal, ¿sí? Vamos a ir viendo desde la parte más alta de la selva baja, por aquí, hasta llegar a la zona de la misma llanura donde encontramos, por ejemplo, al río Amazonas, ¿sí? Desde las partes altas de la selva baja, más o menos donde estoy señalando ahora, hasta la misma llanura amazónica dentro del Perú. Para esto, como te dije, vamos a ir entendiendo desde la parte más alta cómo bajar de la selva alta, yendo, ¿sí?, de geoforma en geoforma. Empezaremos con la primera geoforma o el primer tipo de relieve, que son los filos. ¿Qué son los filos?
son áreas que se levantan en los altos, recuerda la palabrita en los altos, y sobresalen en la llanura. Son como una especie de colinas o pequeños cerros, en promedio 300 metros, cubiertas de bastante vegetación, pero que están pegaditas a la zona de la llanura, ¿sí? A la misma zona plana donde estoy señalando. Es como una parte alta, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la formación de carreteras. También la característica de esta es que, como en la selva baja también llueve, pero en la selva alta llueve más, esta zona de los filos siempre va a estar siendo erosionada. Ahora, acá te dije, los altos, ¿sí? Los altos. Los filos están pegaditos a los altos. ¿Qué son los altos? Es una zona un poquito de menor altura. Pero ¿qué característica tiene? Que los altos, sí, están conformados por colinas o terrazas, ya, pequeñas elevaciones a comparación de los filos que no son inundables. Recuerda, una característica de la selva baja es que gran parte de esa zona se inunda. En cambio, ¿dónde vas a encontrar viviendas, zonas agrícolas estables y todo eso? En los altos, ¿sí? Acá vamos a encontrar la formación de ciudades y bastante actividad agropecuaria. Ahora, un poquito más abajo de los altos encontramos las restingas. ¿Qué son las restingas? Son áreas que se inundan, ¿sí? Están propensas o vulnerables a lo que son inundaciones, ¿ya? Pero no a causa de la lluvia específicamente, sino de manera indirecta por las lluvias, sí, pero se inundan por la crecida de los ríos, ¿sí? Ahora, cuando un río crece e inunda toda esa zona y luego regresa a su cauce normal, ¿sí? Eso se le llama estiaje. El estiaje es aprovechado justamente para el cultivo, ya que esta zona ha sido irrigada por la inundación que hubo, y cuando el río regresa a su cauce normal, esta zona es aprovechada para la agricultura. Esas son las famosas restingas. Ahora tenemos a las tahuampas o aguajales. ¿Qué son? Son zonas que están cubiertas por agua todo el año, ¿sí? Ahora, esta zona que está cubierta o inundada por agua todo el año se denominan tahuampas o aguajales porque en esta zona vamos a encontrar dos clases de árboles o palmeras. Una se llama el aguaje y el otro se llama tahua. De ahí el nombre tahuampas o aguajales. Y la última forma de relieve que encontramos son las cochas o tipixcas. ¿Qué son las cochas o tipixcas? Son lagos abandonados por los ríos que han cambiado de cauce. ¿Qué quiere decir esto? Si acá, por ejemplo, tenemos el río Amazonas, ¿sí? Y la crecida del río ha hecho que cambie su recorrido. De lo que el río estaba yendo así en curvita, cambia su recorrido, mira, ahora está yendo así. Y este cambio tan brusco ha hecho que esta porción de río en forma de herradura, ¿sí?, se quede ahí. Este tipo de formación se le llama meandros. Entonces el río Amazonas, por ejemplo, de su forma que tiene, al momento de cambiar de curso, porque repito, estaba yendo así como estoy marcando, cambia de curso, ¿sí?, ha formado un meandro. Ya, esta curvita se le llama meandro. Esta curvita, acá hay otro meandro, mira, otra curvita denominada meandro, aquí hay otra. Ahora, cuando este meandro ya no forma parte del curso del río, se ha formado una especie de laguna. Esa laguna puede ser denominada cocha o tipixca.